Robotei Gilliman nació como uno de los 20 primarcas, hijos genéticamente creados por el emperador de la humanidad. Sin embargo, cuando era apenas un bebé, fue arrebatado del laboratorio imperial por las fuerzas del caos y arrojado a través de la disformidad. Su cápsula de salvamento cayó en el planeta llamado Macraish, un mundo civilizado y próspero, y allí fue descubierto en el bosque por los nobles locales, rodeado de una mística aura de luz. El cónsul Connor, uno de los gobernantes de Macraish, tomó al niño en su protección y lo adoptó como hijo propio. Connor lo nombró Robotei, que significa el grande. Desde temprana edad, Robotei demostró ser un prodigio. A los 10 años ya había aprendido todo lo que los eruditos podían enseñarle en materia de historia, filosofía y ciencia. Destacaba sobre todo como estratega y líder militar nato. Su padre adoptivo, Connor, le confió el mando de una expedición militar contra tribus salvajes de las montañas, en el norte de Macraish. Robotei lideró la campaña con brillantez, derrotando a los guerreros bárbaros e incluso ganándose el respeto de su padre, asegurando así la paz duradera de la región. Al regresar victorioso, Robotei Gilliman encontró la capital de Macraish sumida en el caos. Galan, el co-cónsul que gobernaba junto a Connor, había encabezado un golpe de estado aprovechando la ausencia del joven general. Galan y varios nobles ricos se oponían a las reformas justas de Connor, quien favorecía al pueblo común, e intentaron tomar el poder por la fuerza. Robotei Gilliman reaccionó de inmediato, dividió sus fuerzas para sofocar los disturbios en la ciudad mientras él corría a defender la residencia de Connor. Tras dispersar a los rebeldes, Gilliman halló a su padre moribundo, herido por un asesino enviado por Galan. Connor, agonizante, logró revelarle la traición. Lleno de dolor e ira, Robotei Gilliman aplastó la rebelión con rapidez. Con el apoyo del pueblo, asumió el título de cónsul único de Macraish. Ejecutó a Galan y a los conspiradores en la célebre Roca de Galan y redistribuyó sus riquezas entre los ciudadanos. Robotei organizó la sociedad en una meritocracia donde el mérito y el trabajo en lugar del linaje otorgaban honor y cargos públicos. Bajo su liderazgo justo y enérgico, Macraish prosperó como nunca antes. Años más tarde, las hazañas de Robotei Gilliman en Macraish atrajeron la atención del mismísimo emperador de la humanidad. Durante la Gran Cruzada, el emperador llegó a un sistema vecino y oyó los relatos del joven cónsul de Macraish, intuyendo que podría tratarse de uno de sus primarcas perdidos. Una tormenta disforme retrasó la nave imperial, de modo que cuando el emperador finalmente arribó a Macraish, Gilliman llevaba 5 años gobernando el mundo. El emperador encontró un planeta floreciente, autosuficiente, con un ejército fuerte y un gobierno estable. Quedó impresionado ante el logro de su hijo. En este encuentro emotivo, el emperador reconoció a Robotei Gilliman como primarca y le otorgó el mando de la 13ª Legión de Space Marine, los Ultramarines, formada a partir de la propia semilla genética de Robotei Gilliman. Los Ultramarines establecieron su base en Macraish, ahora capital del Imperio de Ultramar de Gilliman, que abarca varios sistemas estelares muy civilizados. Una vez reunido con su legión, Robotei Gilliman se lanzó a la Gran Cruzada junto a su padre, buscando reunificar la galaxia bajo la luz del Imperium. Pronto demostró ser no solo un guerrero excelente, sino también un administrador visionario. Bajo su guía, los Ultramarines conquistaron cientos de mundos, solo superados en número de victorias por los lobos lunares de Horus. Pero, a diferencia de otras fuerzas, Gilliman no libraba simplemente planetas, sino que se aseguraba de reconstruirlos y dejarlos en buen estado. Donde quiera que vencía, establecía defensas locales, forjaba gobiernos eficientes, preocupado por el bienestar del pueblo, fundaba industrias y abría rutas comerciales con ultramar. Gracias a estas políticas, los mundos liberados prosperaban en paz después de la conquista, reflejando el ideal de Gilliman de crear la civilización duradera en vez de solamente una victoria militar. Debido a su gran eficacia, el emperador le otorgó a Gilliman considerable autonomía,
Se le encargó liderar la cruzada en el segmento oriente de la galaxia, al mando de la 13ª Flota Expedicionaria. Bajo su dirección, Ultramar se expandió rápidamente, incorporando nuevos planetas. Los Ultramarines integraban a los mundos con una mínima de destrucción, prefiriendo la cooperación. Durante estos años, Guilliman entabló lazos de camaradería y a veces rivalidad con sus hermanos primarcas. Era respetado por su sensatez y estrategia brillante, aunque algunos lo consideraban demasiado estricto. En la dura campaña contra los Sinos, conocidos como Rangdan, la primera legión de su hermano Lionel Johnson sufrió graves pérdidas y los Ultramarines pasaron a ser la legión más numerosa. Horus fue nombrado Señor de la Guerra por el emperador, una decisión que Guilliman aceptó sin protestar. Él era leal y pragmático, centrado en sus deberes antes que en las ambiciones personales. Pero entonces surgió la herejía de Horus. Cuando estalló la traición de Horus, Guilliman y los Ultramarines se hallaban lejos de Terra. Horus los engañó, enviándolos con falsas órdenes al sistema veridiano, apartándolos del conflicto principal. Mientras Guilliman reunía sus fuerzas en el mundo de Khalt en ultramar, fue inesperadamente atacado por la legión traidora de los portadores de la palabra, liderada por Lorgar. Esta emboscada desencadenó la feroz batalla de Khalt. Los Ultramarines sufrieron enormes bajas por la traición, pero gracias a su inquebrantable valor y al genio táctico de Guilliman, derrotaron a los portadores de la palabra. Al enterarse plenamente de la herejía, Guilliman partió con toda prisa hacia Terra para defender al emperador. Sin embargo, la disformidad entorpeció su viaje y llegó demasiado tarde. Cuando su flota estaba solo a unas horas de distancia de Terra, Horus forzó el enfrentamiento final, obligando al emperador a teleportarse a la barcaza de batalla del traidor. Como se sabe, el emperador venció a Horus, pero quedó al borde de la muerte. Aislado por tormentas de disformidad y sin poder socorrer a Terra a tiempo, Guilliman tomó una decisión controvertida. Creyendo la posible caída de Terra, se unió con otros dos primarcas leales, Sanguinius de los Ángeles Sangrientos y Lionel Johnson de los Ángeles Oscuros, para formar el llamado Imperium Secundus en la región de ultramar. Este sería un imperio provisional que mantuviera viva la llama de la humanidad en caso de que el emperador pereciera. Sanguinius fue proclamado regente, es decir, emperador temporal, del Imperium Secundus, mientras Guilliman serviría como su brazo ejecutor y Lion como Lord Protector. Sin embargo, la alianza estuvo plagada de tensiones. El pragmático Guilliman y hermético Lionel Johnson chocaron en cuestiones de gobierno y métodos para mantener el orden. Además, el primarca renegado Conrad Kurz se infiltró en Macraish causando estragos. Lion finalmente capturó a Kurz después de una brutal cacería y lo dejó paralítico tras un duelo feroz. Kurz fue sometido a juicio ante Sanguinius y Guilliman por sus crímenes, aunque desafiante como siempre, declaró que el destino le había hecho así y no buscó absolución. Cuando al final las tormentas Warp aminoraron, Guilliman supo que Terra seguía en pie y que Horus había sido vencido. El Imperium Secundus fue disuelto y los tres primarcas leales pusieron rumbo a Terra para ayudar con la gran cruzada lealista. Llegaron después de la herejía, pero aún quedaba mucho por hacer. La galaxia estaba en caos, con ejércitos traidores desplegados. Tras la muerte de Horus y el final de la herejía, el emperador yacía agonizante en el trono dorado. La mitad de los marines espaciales habían caído en la traición o en la batalla y numerosos mundos ardían en anarquía. Roboute Guilliman asumió el papel del Lord Comandante del Imperium, liderando los esfuerzos de reconstrucción y contraataque. Durante la campaña, conocida como la Gran Cruzada de Venganza, Guilliman comandó los Ultramarines en persecución de las fuerzas traidoras por toda la galaxia, reconquistando planetas tomados por el caos y sofocando rebeliones internas. Una de las contribuciones más importantes de esta época fue la reorganización de las legiones de Space Marines. Guilliman consideraba peligroso que una sola legión tuviera un poder tan grande como se evidenció con Horus. Por ello escribió el famoso Codex Astartes,
un extenso tomo de estrategia y doctrina y decretó la división de las legiones en unidades más pequeñas llamadas capítulos, aproximadamente 1000 Space Marine por cada uno. Este esfuerzo, conocido como la Segunda Fundación, aseguraría que nunca más un solo comandante pudiera amenazar la galaxia con una fuerza descomunal. Muchos primarcas aceptaron el códex, aunque otros como Rogal Dorn inicialmente lo resistieron, pero al final el modelo de Guilliman prevaleció y perduró hasta la fecha. Guilliman continuó enfrentando a los rezagos de los traidores, lideró un asalto contra la Legión Alpha en la batalla de Escrador, donde se enfrentó al primarca Alfarius. Guilliman logró matar a Alfarius en combate singular, creyendo decapitar así a la Legión Alpha. Sin embargo, esta legión, fiel a su símbolo de la Hidra, no sucumbió con la pérdida de su líder. Al contrario, siguieron luchando ferozmente bajo múltiples comandantes secretos. Finalmente los Ultramarines se retiraron y bombardearon el planeta desde órbita, frustrados ante la elusividad de los agentes de Alfarius. El destino final de Guilliman en aquella época llegó en el año 121 del milenio 31, durante la batalla de Tessala. Allí enfrentó a su hermano primarca Fulgrim, quien había caído al caos y se había transformado en un príncipe demonio de Slaanesh. Fulgrim ya no era humano, sino una criatura serpentina gigantesca, de fuerza y poderes ruinosos extremos. En el duelo, Fulgrim hirió mortalmente a Guilliman, cortándole la garganta con una espada envenenada. Los apotecarios de los Ultramarine lograron recuperar a Guilliman al borde de la muerte y, ante la incurable herida, lo sellaron dentro de un campo de estasis, una cámara temporal que lo dejó congelado en el instante de su aparente fallecimiento. Allí, inmóvil pero incorrupto, Guilliman quedó sentado en un trono en el Templo de la Corrección en Macraish, con la herida reluciente en su cuello visible pero detenida por el tiempo. Durante milenios, su cuerpo preservado se convirtió en una reliquia de peregrinación. Algunos creyentes afirmaban que sus heridas sanaban lentamente por la gracia del emperador, aunque los escépticos apuntaban a que en estasis nada puede cambiar. En cualquier caso, la leyenda del hijo vengador durmiente mantenía la esperanza en muchos ciudadanos del Imperium durante la larga noche de la era post-herejía. Al llegar el final del milenio 41, el Imperium estaba al borde del colapso. 10.000 años de guerras incesantes habían cobrado su precio. Sinos invasores asediaban numerosos planetas, desde los voraces enjambres tiránidos hasta los brutales Wag de los orcos, mientras antiguos necrones despertaban de sus tumbas. Peor aún, las fuerzas del caos desataron una ofensiva sin precedentes. Abaddon, el saqueador heredero de Horus, desató la 13ª Cruzada Negra. En este cataclismo, el bastión militar de Cadia cayó y una inmensa grieta Warp, la Cicatrix Maledictum, dividió a la galaxia en dos. La mitad occidental quedó aislada en la oscuridad, llamada Imperium Nihilus, y la desesperación cundía. Los altos señores de Terra se mostraban incapaces de revertir la situación. Fue entonces cuando intervino una alianza inesperada. Los Aeldari, antiguos enemigos, comprendieron que la humanidad necesitaba a un campeón para sobrevivir. Decidieron que solo un primarca podría encender nuevamente esa esperanza. Durante la campaña de la Tormenta de la Disformidad, conocida narrativamente como Gathering Storm, un grupo de héroes llegó a Macraish buscando revivir a Guilliman. Entre ellos estaba el Archmagos Belisarius Cawl del Adeptus Mechanicus, portador de un artefacto tecnológico crucial, y la mística Ybraine de los Aeldari, una sacerdotisa del dios Ined. También los acompañaban la legendaria guerrera Saint Celestine junto a otros aliados. En una batalla desesperada contra los servidores del caos que asediaban Macraish, lograron acceder al santuario de Guilliman. Ybraine empleó magia y el poder espiritual de Ined para sanar la herida mortal del primarca, mientras Belisarius Cawl le equipaba la armadura del destino, un sofisticado servotraje que mantendría su vida. Roboute Guilliman despertó de su letargo en este nuevo milenio, resucitado en cuerpo y alma.
Su regreso, un milagro impensable, cambió el curso de la historia del Imperium. Tras su resurrección, Guilliman se encontró con un Imperium muy diferente al que dejó. Horrorizado por la degeneración teocrática y la miseria a la que había caído la humanidad, pero también determinado a salvarla, asumió de nuevo el mando supremo. Fue aclamado como Lord Comandante del Imperium y Regente Imperial, convirtiéndose en la voz viviente del emperador y líder militar de todas las fuerzas leales. Guilliman viajó a Terra para rendir honores a su padre ante el trono dorado. Tuvo una audiencia mística con el emperador, aunque este no hablaba desde hacía milenios. En la presencia de su hijo, se dice que el emperador comunicó mediante un rayo de poder y emoción pura información que reafirmó el propósito de Guilliman. Aquel momento convenció a Guilliman de proseguir en la lucha con renovada fe. Sin perder tiempo, Guilliman organizó la Cruzada Indomitus, una gigantesca campaña para restaurar el orden imperial. Reorganizó las fuerzas armadas, liberó secretos tecnológicos como los nuevos Space Marine Primaries creados por Belisarius Cawl y encabezó personalmente flotas de batalla para reconquistar sistemas enteros. Durante la Cruzada Indomitus, Guilliman logró numerosos triunfos. Expulsó invasores del caos de incontables planetas y selló brechas disformes. Bajo su liderazgo, el Imperium Sanctus, la mitad iluminada por el Astronomican donde está Terra, fue prácticamente reconquistada en su totalidad. Un ejemplo destacado fue la liberación del sistema Baal, hogar de los ángeles sangrientos, que había sido devastado por una enorme flota enjambre tiránida. Guilliman llegó con refuerzos justo a tiempo para salvar al capítulo de Dante y derrotar a los tiránidos y luego ayudar a reconstruir Baal. Estos actos se ganaron la lealtad y la admiración de muchos capítulos enteros. Tras un siglo de combates, Guilliman dio por concluida la primera fase de la Cruzada Indomitus y regresó a Ultramar, donde una nueva amenaza requería su atención. Su hermano, Primarca Mortarion, ahora un demonio de Nurgle, había lanzado una invasión pestilente sobre los mundos de Ultramar. Comenzaron las llamadas Guerras de la Plaga. Mortarion desató plagas sobrenaturales y lideró a la legión traidora de la Guardia de la Muerte y hordas demoníacas contra Ultramar. Guilliman defendió su reino con astucia, conteniendo la ofensiva. Finalmente, los dos hermanos se enfrentaron cara a cara en el asedio del mundo hospitario de Yax. Mortarion infectó a Guilliman con una plaga divina, un veneno infernal capaz de matar incluso a un primarca. Roboute cayó al borde de la muerte, su cuerpo consumido por la corrupción, mientras Mortarion se burlaba cruelmente de él y de la condición del emperador. Pero en ese instante crítico ocurrió un milagro. El espíritu del emperador mismo se manifestó a través de Guilliman. El emperador poseyó a su hijo por un momento, quemando la plaga de su cuerpo, restaurando sus fuerzas y protegiendo su alma. Investido con el poder de su padre, con el poder del emperador de la humanidad, Guilliman se alzó resplandeciente, reprendió furiosamente a Mortarion por su traición y lo desterró de vuelta al reino de Nurgle con un estallido de energía divina. Los ejércitos de la Guardia de la Muerte fueron expulsados de Ultramar tras la derrota de su primarca, poniendo fin a la plaga. Este triunfo, casi místico, consolidó la idea de que Roboute Guilliman es el campeón ungido del emperador en la era actual. Hoy en día, la era Indomitus continúa. Roboute Guilliman sigue sirviendo como la mano guía del Imperium. Aunque su nombre fuera de su tiempo, un legendario general de hace 10.000 años adaptándose a un futuro distópico, su determinación es férrea. Ha aceptado cargas de gobierno que no buscó, reorganizó los altos señores de Terra y se encargó de la estrategia galáctica, aunque detesta la idolatría estancada que impregna el Imperium moderno. Mientras tanto, la galaxia enfrenta nuevos desafíos, como la creciente amenaza de una nueva gran flota enjambre tiránida. Guilliman, con la sabiduría aprendida de la antigüedad y su claridad fría de un estratega, se prepara para enfrentar lo que venga. El hijo vengador, como lo llaman, ha regresado para cumplir la tarea inacabada de salvar a la humanidad.
Su historia, llena de batallas heroicas, sacrificios y resurrección, es un faro de esperanza en la oscura noche del milenio 41, la saga de un primarca que venció al tiempo y a la muerte misma para guiar una vez más a la humanidad hacia el futuro, o al menos para luchar porque haya uno. He sido Crazy Juru transmitiendo desde el búnker, trayéndoles información precisa y verificada. Encontrarán una lista de fuentes utilizadas para esta investigación en la descripción. Y si desean continuar, voy a dejarles el video de Demetrian Titus, su historia completa a continuación. De momento, paso a retirarme. Hard Dark and Gore, y nos veremos la próxima.